La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este tiempo hermosísimo de la Cuaresma. Estamos iniciando apenas la primera semana del tiempo cuaresmal. Nos encontramos en este primer domingo de Cuaresma. Son 40 días para encontrarnos con el Señor, 40 días para dar ese proceso de cambio, esa metanoia, como hablamos en teología, ese cambio de vida, ese giro de vida para enrutarnos, para colocarnos en la vía correcta. Posiblemente estamos un poco desubicados, pues es el momento ahora de ubicarnos, de ponernos en la vía que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Para eso es la Cuaresma. Los domingos del tiempo cuaresmal no están incluidos dentro de los 40 días de la Cuaresma. Ojo con eso, porque si ustedes se ponen a contar no le van a dar los números. Los domingos de Cuaresma no están incluidos dentro de los 40 días. Sí, obviamente son días cuaresmales, pero no están incluidos dentro de la Cuaresma. ¿En qué sentido? Que como es domingo, no se nos pide, por ser día del Señor, el ayuno, por ejemplo. No se nos pide que hagamos ayuno un domingo porque estamos en día de fiesta, estamos en día de gozo, porque es la prolongación de lo que celebramos en la vigilia pascual o el día de la resurrección. Es prolongación de la resurrección del Señor. Por lo tanto, los domingos no están incluidos durante los 40 días de la Cuaresma. Eso sí, ahí comenzamos la semana en los domingos. Pues ahora, entonces estamos iniciando esta primera semana de Cuaresma. Y las lecturas, obviamente, van en esa misma línea, pero en cuanto al ayuno, no está incluido el domingo. Bien, vamos a, queridos hermanos, a acercarnos al texto, pero antes, usted sabe que siempre nosotros hacemos la oración al Espíritu Santo. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el motor que nos impulse a vivir esta experiencia de fe, esta experiencia de amor de la lectio divina. Vamos entonces a hacer la oración. Si a usted no le sale la oración espontánea, puede hacer un canto o una oración escrita que tenga hacia el Espíritu Santo. Hagamos la oración. Espíritu Santo, hoy queremos consagrarnos a tu amor, queremos consagrarnos a tu misericordia, queremos pedirte que abras nuestra mente para poder comprender la palabra, que abras nuestro corazón para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla, Espíritu Santo. Danos hambre y sed de la palabra. Es un tiempo, la Cuaresma, de ayuno, mas no queremos ayunar de la palabra, porque no es ese el ayuno que tú quieres, ni del cuerpo de Cristo. Queremos alimentarnos de la palabra, queremos alimentarnos del cuerpo de Cristo, queremos estar bien nutridos, bien alimentados. Pero por eso, Espíritu Santo, te ponemos nuestras vidas en tus manos para que nos ayudes a comprender tu voluntad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, ya hecha la oración, vamos a acercarnos al texto bíblico con 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Acerquémonos a la palabra. Nos acercaremos ahora a la palabra de Dios, queridos hermanos. El primer punto es que dice el texto. Vamos a leer la palabra de Dios. Fíjense bien, estamos ahora en este ciclo A y este domingo leeremos el Evangelio de Mateo. No así todos los domingos de la Cuaresma, tomaremos algunos textos que no son propios del evangelista Mateo, que es el ciclo que estamos siguiendo, pero nos ayudarán a entrar en esa sintonía de la meditación en tiempo cuaresmal. Pero sí, estos primeros 2 domingos del tiempo de la Cuaresma sí lo haremos del evangelista Mateo. Entonces, Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Ya inmediatamente pensemos en Jesús en el desierto y las tentaciones. De eso vamos a leer ahora. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Ahí está tomado el texto, por favor búsquelo para que juntos hagamos el ejercicio. Recuerden, Biblia en mano. No se trata solamente de escuchar. Agarremos la Biblia y es necesario subrayar y ver algunos puntos que nos pueden ayudar a nuestra meditación. Así vamos enriqueciendo nuestra vida de fe. ¿Lo tiene? Acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó:
está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevará en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este primer punto entonces nos hace ver el texto, solamente ver el texto, no vamos a interpretarle nada, no le vamos a meter ninguna interpretación nuestra de lo que dice para mí, o sea, a eso vamos, ¿no? Porque vamos a tener que ver algunos puntos, pero no es lo que me dice a mí el texto, todavía no, es qué dice el texto, solamente vamos a ver nuevamente la palabra de Dios y vamos a ver qué puntos tiene. Fíjense bien, dice entonces: Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, veamos el texto, porque es decir, el Espíritu quería que Jesús fuera tentado. No, o sea, va al desierto y ahí se dan las tentaciones. Y entonces son 3 tentaciones las que nos presentan. Los evangelios, todos los sinópticos nos van a presentar esta experiencia de Jesús en el desierto y tentado por el enemigo. Dice entonces: hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Era obvio, tantos días en el desierto, tenía que tener hambre, ¿no? Llegar un momento de necesidad. Se acercó entonces, dice el texto que estoy utilizando, el tentador y le dijo, fíjense bien en lo que le va a decir: si eres hijo de Dios. La primera tentación. Y le vuelve a decir la segunda tentación en el versículo 6, si eres hijo de Dios. Y entonces también le va a decir en todas las tentaciones, ¿no? Le va a decir si eres hijo de Dios, y esa es la forma como de tentarlo, ¿no? Si eres hijo de Dios. Lo vamos a encontrar nuevamente en el versículo 8, volverá a hablar sobre ese punto, ¿no? Si eres hijo de Dios. Pues bien, entonces, fíjense en lo que dice el texto, si eres hijo de Dios. Ya vamos a ir viendo algún punto en nuestra reflexión, en nuestra meditación. Si eres hijo de Dios. Dice Santo Tomás que el diablo no sabía que Jesús era Dios. O sea, la tentación de él era: si eres hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Era la tentación de decirle: si tú eres hijo de Dios, si realmente crees en Dios, haz esto, dile a tu Dios que lo convierta en pan. Santo Tomás dice que no sabía Jesús, que no sabía el tentador, perdón, que Jesús era hijo, que era Dios, que era así un Mesías, que era alguien que se había consagrado a Dios, pero que era Dios no lo sabía el diablo. Lo vas a ver hasta el momento de la crucifixión. Por eso, esa película de Mel Gibson que vemos en estos días de la pasión, en el momento cuando Jesús muere y se ve que cae una gota y se escucha un alarido tremendo del diablo, es muy real, porque es ahí donde se da cuenta realmente el enemigo que Jesús es Dios y que ha sido vencido en la cruz por el Dios mismo, ¿no? Ahí es donde se da cuenta. Pero bien, y entonces, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Primera tentación, la necesidad, el hambre. Él le contestó, fíjense bien, contesta con la palabra, Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo responde Jesús? Con la palabra. Y entonces, ante eso que ha respondido Jesús con la palabra, entonces el diablo va a utilizar la palabra. Luego el diablo se le llevó a una ciudad santa, lo colocó en la parte alta del templo y le dijo: pues bien,
Si eres hijo de Dios, ahí viene otra vez, tírate abajo, pues está escrito. Vean ustedes, el enemigo usando la palabra de Dios. Ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevará en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. ¿Usa la palabra del enemigo? Sí la usa. O sea que hay muchas veces, el ser humano tiene la palabra de Dios o tenemos la palabra de Dios y no la utilizamos bien, y entonces podemos caer en esa tentación que el enemigo quiere poner en Jesús también. Ya vamos a entrar también en ese punto en la segunda parte de nuestra lectura divina. Y entonces Jesús le respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no lo tentarás al Señor tu Dios. Vuelve la tentación. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. El poder ahora, ¿no? El poder en esa tentación. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Como no sabía que Jesús era Dios, se atreve a ponerle esta tentación. Me adorarás y entonces te daré todo lo que ves a tu alrededor. Y entonces Jesús le replicó, aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios, y vuelve a utilizar la palabra, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Y de inmediato se fue el diablo y los ángeles sirvieron a Jesús. Fíjense en tres tentaciones: la necesidad, la tentación de la superioridad o creerse superiores, o la tentación y tentar a Dios sobre todo en esa superioridad, y la tentación del poder. Las cosas que el mundo nos da, las cosas que el mundo nos ofrece. Tres tentaciones que va a tener Jesús en el desierto, tres momentos en los que interviene el diablo. En las dos primeras le va a decir, si tú eres hijo de Dios. En la última tentación, el diablo, creyéndose superior, le dice, adórame y tendrás todo lo que ves a tu alrededor. Entonces, vamos al segundo punto, porque hay muchos elementos de los cuales hablar en este segundo punto, aplicando el texto a nuestra vida, aplicando el texto a nuestra realidad, sobre todo en este primer domingo y en esa primera semana de la Cuaresma, estoy pensando bien Adviento, en la primera semana de Cuaresma, ya nos pone en alerta la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Que seremos tentados en estos días cuaresmales. El enemigo andará como león rugiente, buscando a quien devorar. Andará ahí dando vueltas y vueltas a nuestro alrededor para hacernos caer. De nuestra parte tenemos que estar alertas, atentos, no dormirnos, para que podamos comprender la voluntad de Dios, porque si nos dormimos un momento, el enemigo hará estragos en nuestra vida de fe. Por lo tanto, necesitamos estar despiertos, alertas, abrir bien los ojos para darnos cuenta del amor de Dios. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Este segundo punto, queridos hermanos, es ya la aplicación a nuestra vida. Si hemos leído el texto, ahora pongámoslo a la luz de nuestra vida, lo que nos toca vivir día tras día. En primer lugar, como les decía, el enemigo andará buscando la forma de hacernos caer. Y la forma que buscará es esa misma que usó con Jesús. Si tú eres hijo de Dios, y buscará la forma de hacerte caer y hacerme caer a mí en esa forma, si tú eres hijo de Dios. Recordemos que lo somos por medio del bautismo. Cuando fuimos bautizados comenzamos a ser hijos de Dios. Y ahí sí el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que por medio del bautismo somos hijos de Dios. Obviamente Jesús, siendo hijo de Dios, verdadero hombre, no cayó en la tentación. Pero necesitamos nosotros estar alertas, porque nosotros sí somos hijos de Dios también, pero no somos Dios. Por lo tanto, el enemigo puede hacernos caer. Y el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. El enemigo sabe cuál es nuestro punto frágil. Y ahí es donde va a atacarnos en esos días cuaresmales. Por eso necesitamos estar alertas. Buscará la forma de hacernos caer en eso que nos provoca la fragilidad o nos provoca resbalarnos como una cáscara de plátano, que nos hará caer, y el golpe será grande, porque entonces perderemos toda esta experiencia de amor y de misericordia que Dios pone en nuestras vidas. Necesitamos estar alertas. Repito, el enemigo sabe cuáles son nuestras tentaciones, qué puntos
son lo más frágiles de nuestra vida y nos estará ahí molestando y molestando hasta hacernos caer. Andará como león rugiente, dándole vuelta y vuelta, rondando alrededor nuestro una y otra vez para que caigamos. Pero nuestra parte es estar en el Señor, confiar en el Señor en estos días cuaresmales. Por eso las prácticas que se nos proponen para esta cuaresma es la oración, el ayuno y la ofrenda o la limosna. Poder poner en práctica estas prácticas cuaresmales, intensificar nuestra vida de oración para no caer en la tentación del maligno. Y entonces, fíjense, esa tentación de si tú eres hijo de Dios, y no es que tú eres hijo de Dios y tienes esos problemas en tu vida, y no es que tú eres hijo de Dios y tenés tu hijo enfermo, y no es que sos hijo de Dios y le estás pidiendo trabajo y no te lo da Dios. Y no es que eres hijo de Dios y le estás pidiendo la salud para tus hijos y no la tienes. No es que eres hijo de Dios y no te sanas de esa enfermedad. Y no es que eres hijo de Dios y sigues teniendo dificultades en tu vida matrimonial. Y no es que eres hijo de Dios y sigues padeciendo tantos problemas y tantas dificultades. Y no es que eres hijo de Dios y no sabes dónde están tus hijos. Y no es que eres, y así seguirá el maligno queriéndonos tentar. No es que tú eres hijo de Dios. Buscará la forma de hacernos caer. Y ante eso, lo que nos queda es intensificar la oración. Cuando escuchamos el miércoles de ceniza, cuando tú ores, vete a tu cuarto. No es encerrarnos en las cuatro paredes, es entrar a nuestra vida interior y ahí, en la vida interior, hacer oración. Tener un encuentro personal con Dios, verle cara a cara. Yo les decía el miércoles, citando lo que nos dice el Papa Francisco, en primer lugar que Dios está con los brazos abiertos. Está con los brazos abiertos y desde la cruz le podemos ver con los brazos abiertos para mostrar su misericordia. Pero necesitamos verle cara a cara, ver cara a cara la misericordia de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos aplasta, nos agacha la cabeza para que estemos ahí, sumergidos en la miseria, para que no levantemos los ojos y nos demos cuenta de la misericordia de Dios. Por eso el Papa nos invita a mirar cara a cara a Dios, a la misericordia de Dios, a enfrentarnos con Dios, no para pelear, enfrentarnos a la misericordia de Dios y verle cara a cara y descubrir la hermosura de Dios. No caer en la tentación de aplastarnos en la miseria, sino contemplar cara a cara a Dios. Ese punto es necesario que lo tengamos presente, porque el enemigo, insisto, estará ahí minando si tú eres hijo de Dios. Cuando venga esa tentación, claro que lo soy, Señor. Creo, pero aumenta mi fe. Quiero creer y sé que soy hijo tuyo y que tú estás conmigo. Que aunque no veamos la respuesta inmediata ante nuestras necesidades, pero saber que en medio de la adversidad también Dios se encuentra. Dios está ahí en tu adversidad, Dios está en tu sufrimiento, Dios está en esos momentos duros, te acompaña y está para ayudarte a salir adelante. Así que no estamos solos. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿No? Muy bien, y ojo con eso, porque el enemigo sabe de la palabra de Dios, que por eso necesitamos hacer este ejercicio de la lectio divina. No se trata solo de aprendernos algunos versículos de memoria o saber algunas cuantas palabritas de la palabra de Dios. Necesitamos comprenderla, y este ejercicio de la lectio divina, queridos hermanos, nos ayuda muchísimo a eso. Cuando nosotros acudimos a la palabra, cuando agarramos el texto bíblico, yo siempre he dicho, esto de leer los textos bíblicos en un aparato electrónico no me gustan, porque el enemigo también ahí se mete. Y entonces cuando estamos leyendo nos cae un mensajito y ya nos perdimos de leer la palabra de Dios por estar respondiendo mensajes o una llamada. Mejor agarremos la palabra de Dios, queridos hermanos. Agarremos el texto bíblico y ahí leamos la palabra de Dios. Gustemos de ella, saboreemos. Ya les decía, el ayuno que Dios quiere no es de la palabra de Dios. Al contrario, es que nos debemos alimentar de ella, es acercarnos a la palabra, gustar de ella. Y las tentaciones que nos dimos cuenta que el diablo va a hacer, ¿no? De las necesidades, la tentación del poder, la tentación de el tener, son las tentaciones que todavía siguen dándose alrededor nuestro. Y el enemigo buscará esa forma de hacernos caer. Pero de nuestra parte, como Jesús, oremos con insistencia, con perseverancia, y veremos que llegaremos al final de la cuaresma gozosos de saber que hemos muerto al pecado para poder resucitar con Cristo. Vamos al tercer punto de nuestra lectio divina.
Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Necesitamos orar, ¿pero de dónde? De la misma palabra. Es sacar de la palabra elementos que nos ayudan a orar. Y pues creo que ahora hay muchos elementos. Sobre todo pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en el amor, a perseverar en la misericordia de Dios, a no sucumbir a la tentación del maligno, a no caer en la tentación del mal. Y cuando sintamos tambalear nuestra vida, cuando sintamos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, pues es necesario allí hacer oración, vivir el ayuno y ser generosos con los hermanos. Hagamos la oración. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias en primer lugar por tu palabra y sobre todo por tu testimonio de amor. Tú nos enseñas con tu ejemplo a poder vencer la tentación. Tú nos enseñas con tu testimonio a hacerle frente al enemigo. Tú no te dejas vencer. Vences al mal a fuerza de la oración y también con la palabra. Te mantienes en pie porque eres Dios, porque eres el Hijo de Dios y confías en tu Padre Celestial. Y ayúdanos, Jesús, a vivir esta experiencia de retiro espiritual estos 40 días en fidelidad. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Ayúdanos a poder asumir nuestras cruces de cada día. Porque cada cruz que se asume se redime. Queremos redimirnos. Ya no queremos seguir en el pecado y en la tentación o cayendo en la tentación una y otra vez. Queremos mantenernos firmes en tu amor. Por eso te ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor Jesús. Confiando en tu misericordia, confiando en tu amor. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacerle frente a la tentación. Como decimos en el Padre Nuestro, líbranos de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos a mantenernos firmes en estos días cuaresmales que apenas comienzan. Pero así como estamos comenzando y como hemos comenzado desde el miércoles de ceniza, así queremos llegar hasta el final. Sobre todo, confiando que vamos a resucitar y que apartaremos nuestra vida del pecado. En tus manos quedamos y ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, sobre todo a acercarnos más a la palabra y a tu cuerpo, para estar bien alimentados y bien nutridos de tu amor. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, usted puede prolongarla, como siempre decimos. Esto aquí lo hacemos breve porque tenemos un tiempo en el canal, pero usted puede hacerlo todo el día. O sea, la oración es prolongación, prolongar nuestra vida de oración durante todo el día. Y los textos se van recordando también, porque igual si hicimos una buena meditación, el texto va a estar ahí viniendo a nuestra mente, recordándolo constantemente. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto, este empuje, este impulso que nos da la palabra de Dios. Fíjense bien, queridos hermanos, necesitamos ir preparando nuestro corazón para la reconciliación. Les voy a dar los 5 pasos, como siempre les recuerdo, para una buena confesión, ya que estamos viendo esos textos que nos ayudan a no sucumbir en el pecado. Entonces grabémonos los 5 pasos de una buena confesión, para que lo tengamos presente, lo hagamos y inmediatamente, lo más pronto posible, acudes al sacramento de la reconciliación. Primer punto, ¿qué dice? Perdón, ya estoy con la lectura divina, ¿no? Pensando en la lectura divina, no. El primer punto es examen de conciencia. Este es el primer punto de nuestra confesión, de una buena confesión. Examen de conciencia, ver nuestra vida, examinar nuestro corazón. Segundo punto de una buena confesión es el dolor de pecado, que nos duela haberle faltado a Dios en esos pecados. Ya hicimos el examen de conciencia, porque nos duela eso que hemos hecho mal. Tercer punto de nuestra buena confesión será el propósito de enmienda. Ya no quiero seguir en el pecado, ya no quiero seguir en la maldad. Señor, ayúdame y apártame de todas esas tentaciones del maligno. Examen de conciencia, dolor de pecado, el propósito de enmienda, propósito de cambiar. Cuarto punto, la confesión. Ya si hemos hecho un buen examen de conciencia, no hay problema. Entonces acudimos al sacramento de la reconciliación, confesamos nuestros pecados. Y el quinto punto es cumplir la penitencia. Ahí están
los 5 pasos para una buena confesión. Ponlos en práctica y verás que vas a liberarte de tantas cosas y sobre todo seremos felices porque vamos caminando seguros en la vía que el Señor nos propone en esos días cuaresmales: tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de ser generosos con los hermanos, obras de misericordia corporales. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, a vivir santamente estos días de la Cuaresma. No nos dejemos arrastrar por las tentaciones, hagámosle frente con la oración y con Cristo en nuestras vidas. Bendiciones.